Gloria al Señor. La iglesia del Dios vivo, así es. Así es, amén. Gloria al Señor, así es. De triunfo en triunfo. Así es. Así es, amén. Gloria a Cristo. Somos la luz del mundo por la gracia del Señor. Nosotros venceremos. Así es, iglesia de Dios. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como ejércitos enormes? Con Cristo, sí, con Cristo, así es. No estamos solos. No estamos solos. Tenemos Padre. Y en las alturas los cristianos cantan dulcemente gloria en las alturas a nuestro Salvador. Así es, amén. Por el Señor no temeré llevar su cruz. Así es, amén. Por las calles, por las plazas, en los camiones, en los cruceros de las calles. Ahí damos testimonio que hay apóstol de Dios. Más allá en aquella santa Sion, después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Otros por la fe cobarde obedecer. Con mi Señor yo pelearé confiando en su poder. Así es, amén. Adelante, iglesia de Dios. Al frente de nosotros va un hermoso apóstol de Cristo. Después de la batalla nos coronará, Dios nos coronará, Dios nos coronará. Después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Más allá en aquella santa Sion, después de la batalla nos coronará en aquella santa Sion. Gloria sea a Cristo el Señor. Vamos, hermanos, ahora a empezar con la recordación en esta tarde. Los invito para que leamos en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 8. Dice así: para la honra y la gloria del Señor. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios, para la honra y la gloria del Señor. Tome asiento la iglesia
Dios les pague por la reverencia a la palabra de nuestro Dios. Vemos que el tema, hermanos, de esta semana es sobre la honra, ¿verdad?, a los hombres de Dios. También la diferencia de lo que es adoración a lo que es honra. Muchos hombres, hermanos, confunden por su ignorancia a predicadores aún que tienen la Biblia según ellos y piensan que tienen la dirección de Dios. Y cuando ven, hermanos, pues nuestras congregaciones, nuestras celebraciones que nosotros hacemos para con el apóstol de Dios, se escandalizan. Así como en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, que cuando llegó a Jerusalén, le recibieron con palmas, ponían los mantos en el camino para que cuando pasara aquel burrito aquel pollino donde se encontraba nuestro Señor Jesucristo, pasara por encima de aquellos mantos que ponían, hermanos. Pero fuera de que la multitud glorificaba, se alegraba y decían: bendito el que viene en el nombre del Señor, también había un grupo que sentía una envidia, un coraje, un celo de cómo recibían a nuestro Señor Jesucristo, porque eran hombres que pues eran como reconocidos como la autoridad, la religión oficial de aquel lugar de, pues que digamos, de Israel, la religión mayoritaria, y que este movimiento apenas estaba comenzando. Y cuando miraban que recibían al Señor Jesucristo, hermanos, como si fuese un rey, como si fuese alguien muy importante, ¿qué decían aquellos hombres? Cállalos. Pero les dice el Señor Jesucristo: si estos callaren, las piedras hablarían, ¿verdad? Así también con el apóstol de Jesucristo, hermanos, piensan que nosotros adoramos a los hombres de Dios por el hecho de que le damos la debida honra. Y su hermano trae aquí el significado de lo que es adoración. Dice: adoración es culto a una persona o cosa que se considera divina. Vemos que, hermanos, pues en el mundo hay mucha idolatría. Personas, hermanos, que se postran delante de un pedazo de madera, de palo, de yeso, y piensan que es Dios. Qué contradicción tan grande. Porque Dios es el que nos hizo a nosotros. Creó el cielo, la tierra, las montañas, los animales, el hombre. ¿Cómo es posible que algo que el mismo hombre hace, le da una figura de animal, sea de hombre o de mujer, y le dice: tú eres mi creador, cuando el creador es Él? Pero eso es lo que se le llama idolatría. La adoración solamente pertenece a nuestro Dios por esencia, porque Él es el creador de todas las cosas. Es el creador de todo este universo, de todas las galaxias existentes, que no somos nada delante de su poder, y que más sin embargo nos creó para que fuésemos herederos, hermanos. Nos creó para la eternidad. Nos creó para que fuésemos herederos, hermanos, de su creación, no solamente material, sino espiritual. Allá, hermanos, en el cielo, por toda la eternidad.
Bendito sea el nombre del Señor. Amén. Así que Dios es un Dios, hermanos, un ser divino. No es algo material, no es un objeto, no es algo hecho, hermanos, con algo material de sobre la faz de la tierra. No es, hermanos, una creación, no es el hombre, no es una mujer. Es un ser divino, lleno de poder y de gloria, que habita en la luz inaccesible. Este cuerpo, hermanos, nos lo dio Dios para que anduviésemos sobre la faz de la tierra. Pero inclusive que este cuerpo no nos sirve aún afuera de esta tierra, mucho menos en el cielo. Si al salir, hermanos, pues si miramos los peces, al salir del agua, hermanos, pues no pueden ellos en su naturaleza respirar, se ahogan, porque están hechos, hermanos, para que ellos vivan en el agua. Nosotros, hermanos, si nos metemos al agua, pues tampoco podemos, hermanos, respirar ahí, porque no estamos hechos para como los peces del mar, sino que tenemos, hermanos, nuestro sistema también, y que aún si salimos de este espacio, sabemos que no hay oxígeno, no hay gravedad, hermanos, y hay toda clase de radiación que destruyen el cuerpo. Hermanos, porque solamente este cuerpo es dado para que estemos temporalmente transitando por la faz de la tierra, pero cuando dejemos de existir, cuando muramos, hermanos, cuando este cuerpo, hermanos, muera, el Señor nos dará un cuerpo espiritual, un cuerpo celestial, porque al cielo no entra carne ni sangre, sino que, hermanos, tendremos un cuerpo espiritual por la cual viviremos por toda la eternidad. Mientras que este cuerpo material, hermanos, es temporal. Con el transcurso de los años empieza, hermanos, a envejecerse. Nuestros órganos empiezan a deteriorarse. Nuestra vista empieza, hermanos, a borrarse, a verse borroso, porque tenemos un límite de tiempo. Tenemos, hermanos, aquí diríamos, cierto tiempo de vida. No estamos hechos para vivir, hermanos, miles de años, sino que dice la Escritura 70. Bueno, dice que primero 120 y después, hermanos, fue disminuyendo los años del hombre. Primero vivían muchos años, después 120, ahora vemos 80, 70 y hasta con molestia y trabajo. ¿Cuánto menos, hermanos, pensar que Dios es una persona, un ser material, que tiene ojos, que tiene orejas, que tiene pulmones, como si se necesitara de los pulmones, como si necesitara, hermanos, de estos ojos? Cuando, como decía su hermano, ni siquiera afuera de esta tierra, de este globo terráqueo, hermanos, ya no nos sirve. Pero bendito sea el nombre del Señor. A Dios le debemos toda la honra, la gloria y la suprema adoración por esencia. Y a Jesucristo por obediencia, porque esa fue la gloria que le dio nuestro Dios. También los hombres de Dios tienen una gloria de la cual, hermanos, podemos nosotros también ver. Como dice en San Juan capítulo 17, le dice: la gloria que me diste, yo les he dado. Por eso le dice el apóstol Pablo a Timoteo: no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, ni de mí, preso suyo. Mientras que unos decían, hermanos, o alguien dice: ustedes deben de enfocarse
en el Señor Jesucristo. Claro, sabemos que nuestro Señor Jesucristo We know that the Lord es nuestro Salvador, He is our Savior. pero no podemos despreciar al We que cannot Dios ha enviado. reject or not. No podía Timoteo avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, Not have to be ashamed to pero, give testimony pero of también le dice, ni de mí. O sea que tenía que dar testimonio también del apóstol Pablo. to give Sí. testimony of the apostle. Timoteo debía de dar testimonio también al apóstol Pablo de cómo él fue un perseguidor y que cuando iba por el camino hacia Damasco se le apareció el Señor y lo llamó para esta misión de predicar el evangelio de salvación a las almas. Tenía que dar testimonio que es el que Dios había puesto como administrador de las gracias de Dios, como el enviado, hermanos de Dios. Debía de dar testimonio que era el que traía el ministerio de la reconciliación, que el trabajo que desempeñaba nuestro Señor Jesucristo de reconciliar al hombre con Dios, se les fue entregada a ellos la palabra de la reconciliación, para que, hermanos, el hombre pudiera tener esa comunión con nuestro Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Así que si a los pastores, hermanos, como dice en 1 Timoteo 5:17, dice así: para la honra y la gloria del Señor, los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Si a los ministros, hermanos, y a los ancianos eran tenidos dignos de doble honor, cuánto más el apóstol del Señor, o los apóstoles que se les fue dada, ¿qué? Una gloria. Dice que eran alabados grandemente y glorificaban y se regocijaban todos los que estaban ordenados para vida eterna. Así que, hermanos, es nuestro deber también de dar testimonio, no solamente de nuestro Señor Jesucristo, porque todos predican a nuestro Señor Jesucristo. Como decía en el Salmo que leíamos, honrar al Hijo para que no se enoje. Es un verso que fue escrito antes, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo venir a la tierra. Un texto que fue escrito cientos de años antes, desde el tiempo del hombre de Dios David, del rey David. Y decían, honrar al Hijo para que no se enoje. ¿Por qué? Porque los fariseos, hermanos, tenían las escrituras. Ellos hablaban de Dios. Ellos hablaban, hermanos, de la escritura, hablaban de Dios. Como ahora todos hablan del Señor Jesucristo. Pero rechazaron al Hijo. ¿De qué les servía, hermanos, cumplir con sus ritos, con sus cultos religiosos? ¿De qué les servía reunirse y hablar cosas muy hermosas de Dios, de lo que Dios había hecho en el transcurso del tiempo? ¿De qué les servía a ellos querer buscar, pues, aquel rostro de nuestro Dios para hallar gracia delante de su presencia, si rechazaban al Hijo? Por eso decía, honrar al Hijo para que no se enoje y perezca. Vamos a leerlo, hermanos. Salmos capítulo 2. Dice el versículo 12: honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues enflama de pronto su ira. ¿De qué les servía, hermanos, ser tan religiosos y enseñar cosas de Dios y hablar muy hermoso de Dios, si mientras que estaban rechazando a su Hijo? Porque eso es como una advertencia
desde muchos años antes que el Señor viniera. A lot of years ago before the Dice, mientras que estaban despreciando al Hijo, rejecting the Lord, Él se enojaba, hermanos, y dice, para que no se enoje so he will not y perezcáis en el camino, pues enflama de pronto su ira. En ese tiempo es de la misma forma. Todos, hermanos, hablan, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo, pero no aceptan al que el Señor Jesucristo ha enviado. Pero tú y yo, hermanos, hemos creído en el que el Señor Jesucristo ha enviado. Aleluya, Señor. Como dice la Escritura, el que a vosotros recibe, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. receives Así que cuando rechazaban a Cristo, rechazaban a Dios. the one that has sent. Aunque querían ir directamente con Dios, no podían. They wanted it, Tenía que ser por medio de su Hijo Jesucristo. would not be Por eso les decía, nadie va al Padre sino por mí. the Lord Jesus Yo soy el camino, la verdad y la vida. able to go to the Father. Pero nunca entendieron, hermanos. Nunca se arrepintieron, nunca se sometieron Understand, they did not submit a la autoridad que Dios to the authority tenía sobre la faz de la tierra en aquel tiempo. of the earth. En este tiempo es igual. And this time is the same thing. En el tiempo del apóstol Pablo también, hermanos, fue igual. Paul was the same thing. Vamos a leer, hermanos, por ahí en Gálatas Galatians 4. Versículo 15. verse 15. Dice, ¿dónde pues está esta satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio que si hubieseis podido, os hubierais sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Habían hombres, hermanos, que habían llegado para, hermanos, poner, hermanos, a la iglesia de Galacia en contra del apóstol de Dios. Put the church of God Llegaron ahí queriéndolos, against the apostle. pues, enseñar a que se circuncidaran y que si no se circuncidaban no iban a poder ser salvos, y empiezan ellos, hermanos, a quererse ganar aquella membresía de la cual el apóstol Pablo ya se había ganado de antemano por la predicación del evangelio. Pero llegó el enemigo a querer sembrar cizaña, como decía el Señor Jesucristo en la noche, y les dice el apóstol Pablo, tienen celo por vosotros. ¿Por qué tenían celo por ellos? Why they have jealous about us? Porque miraban cómo ellos estaban dispuestos, hermanos, aún hasta sacarse sus propios ojos We have that will to para dárselos al apóstol de Dios, quizás por la enfermedad, hermanos, que tenían en sus ojos. to give it to the apostle Paul. Vemos nosotros que si tuviéramos un hijo que le faltara, hermanos, un riñón o que le fallara algún órgano, y que si nosotros estuviésemos, hermanos, Rib or whatever from o que si no pudiéramos nosotros o estuviera en nosotros ayudarles y darle, hermanos, will, un riñón, un órgano o algo que necesiten, nosotros lo haríamos por amor a nuestros hijos. Pues de esta manera era como amaban al apóstol Pablo, de tal manera que despertaba el celo de aquellos hombres. Y por eso les dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, but not no para salvación de sus almas, not for salvation. sino que querían separarlos del apóstol Pablo. To separate it. ¿Para qué? ¿Para que quedaran hermanos huérfanos, desamparados, abandonados? Sí. Tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartaros de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Esa atención, ese cuidado que tenía la iglesia de Galacia con el apóstol Pablo, esa atención la querían ellos también. The church of Ese lugar de honra, ese lugar de gloria, lo deseaban ellos,
como aquel mago, Simón el mago, que deseó, hermanos, la gracia de Dios por medio de dinero. Pero le dice el apóstol Pedro, perezcas tú y todo tu dinero, porque esto es por gracia de nuestro Dios, a los que Dios ya tiene de antemano escogidos. Haya sido, hermanos, esta corta recordación para la honra y la gloria del Señor. Y podamos nosotros dar testimonio, ¿verdad? Y aclarar a las personas la diferencia de lo que es honra, que es un deber que no debemos de dejar de hacer, como también la adoración que solamente pertenece a Dios y a su Hijo Jesucristo. Todo haya sido para la honra y la gloria del Señor.